hoy continuamos con el ciclo de conferencias internacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y es un gusto tener hoy con nosotros a un prestigiado abogado experto de mayor nivel en la región en derecho ambiental, al doctor Patrick de Araujo Ayala, de Brasil, quien es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchas gracias, doctor Patrick de Araujo, por estar hoy en el festejo de la Academia Mexicana de Derecho, que hemos tenido a bien designarte miembro honorario. Muchas gracias, para mí es un honor, sí, seguro que sí. Doctor, espero que pueda hacer una buena ponencia y que sea útil para vosotros. Va a ser una excelente ponencia sabiendo de tu capacidad, Patrick, no tenemos ningún problema. El doctor Patrick de Araujo Ayala es doctor en Derecho Ambiental por la Universidad de Santa Catarina, en Brasil. Es el líder del grupo de investigación Just Clima, director del Instituto Derecho por un Planeta Verde, un instituto prestigiadísimo a nivel mundial, quien lo dirige precisamente el doctor Patrick, procurador del estado de Mato Grosso. Y bueno, el doctor Patrick de Araujo Ayala abordará el tema de imprescriptibilidad y el daño ambiental en Brasil. Y bueno, iniciamos, Patrick, con esta conferencia que es muy importante y preguntarte cómo es planteado el régimen jurídico de reparación de los daños ambientales en Brasil. Es una pregunta muy interesante porque en Brasil nosotros tenemos un régimen especial que no es de la Constitución brasileña, es antecedente. Es un régimen que decorre de la Ley de Política Nacional de Medio Ambiente de 1981. Y en esta ley nosotros tenemos una especie de responsabilidad civil sin culpa. Entonces, el contaminador responde por toda su conducta, solo que no se debe probar la culpa o el dolo, es objetiva la responsabilidad. Y la Constitución de 1988 propuso más un ítem que seguramente transformó, cambiado como nosotros vemos el régimen de responsabilidad, porque ha incluido el principio de la reparación integral del daño ambiental. Vale, entonces no se admite daños sin reparación en la orden jurídica brasileña. Entonces nosotros tenemos un régimen especial de responsabilidad sin culpa y esta responsabilidad se convierte en una responsabilidad que se debe tener siempre reparado los daños por cuenta del principio de responsabilidad integral que decorre de la Constitución brasileña de 1988. Esta Constitución brasileña extraordinaria del 88, ¿verdad? Es una Constitución de 88. ¿El medio ambiente en Brasil es un bien público? Digo, en general, ¿es un bien público? En la Constitución de 88, nosotros tenemos un cambio también, porque el artículo 225 ha puesto una especie de bien que no es un bien atribuido para las autarquías o para el poder público. El bien público es, la verdad, un bien de uso común de todo el pueblo. ¿O qué es eso? Es un bien de interés de todo el público. Todavía no es un bien de los poderes públicos. Esa es una diferencia muy interesante porque el medio ambiente no es la propiedad del Estado, no es la propiedad de la municipalidad. Las características difusas y colectivas del ambiente pertenecen a toda la gente, a toda la comunidad, a las personas que están ahora y a las futuras generaciones. Entonces, el artículo 225 ha propuesto un cambio en la forma como nosotros veíamos o qué es medio ambiente en el Código Civil, por ejemplo. En el Código Civil, el medio ambiente aún es un bien atribuido a los poderes públicos, a las personas privadas, personas jurídicas. Todavía la Constitución ha cambiado esta forma de ver el medio ambiente. El medio ambiente en su dimensión colectiva y difusa no es un bien que pertenezca o un bien que sea de la municipalidad o del Estado. Perfecto. Y sí ha sido muy vasto en todo este tema de los derechos difusos, el derecho brasileño, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el artículo 81 de la Ley del Consumidor de Brasil del 90 y el tema del amparo en el artículo 5 de la Constitución brasileña.
Patrick, ¿cuáles son los argumentos de que no sea Perfectamente. prescriptible, de la imprescriptibilidad que tú señalas desde el tema de origen de tu conferencia? Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta cuestión de la prescriptibilidad del daño, de las acciones de reparación de daños ambientales en Brasil, no es un tema que está ubicado en Código Civil. Nosotros no tenemos plazo para la reparación de daño colectivo o daño difuso al medio ambiente. Lo que nosotros tenemos es una especie de giro ecológico de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia en Brasil y la sentencia de 2012 del Tribunal de Justicia Superior de Brasil ha puesto que los daños ambientales son daños en cuanto colectivos y difusos, son daños diferenciados, son daños que son continuos, son daños que no se puede tener con seguridad cuando se empieza y cuando se quita. Entonces, para que se tenga un régimen efectivo de protección de la naturaleza, las acciones de reparación deben tener en cuenta que deben facilitar la reparación de los daños. Entonces, el Supremo Tribunal de Justicia brasileño en 2012 ha puesto que los daños difusos y colectivos para el medio ambiente no se pueden prescribir. Hay ahora mismo un fallo muy novedoso de abril de 2020. Nosotros no conocemos aún todos los argumentos, todavía son previsibles. Es un fallo muy novedoso de la Suprema Corte de Brasil, el Supremo Tribunal Federal. Este fallo ha reconocido que también que los daños al medio ambiente en su dimensión colectiva y difusa no prescriben. Todavía el argumento es diferente, porque para que se tenga el control de constitucionalidad que es hecho por la Corte Suprema, nosotros debemos apuntar una violación de la norma de la Constitución. Y la norma que nosotros tenemos en Brasil es una norma que dice que el resarcimiento de los daños, el resarcimiento de los daños al erario público no prescriben. Entonces, no sé cuáles son los argumentos del fallo, todavía ya tenemos alguna cosa para hablar, porque para que esté en la Suprema Corte, solamente por estar allá, porque están hablando del resarcimiento de los daños al erario público, y el medio ambiente no es un bien público. Entonces, creo que debamos discutir un poco más cómo los ministros han hablado al respecto del daño que es el medio ambiente. Es un fallo muy novedoso, es un fallo muy interesante. Todavía nosotros tenemos que conocer más sus argumentos. Perfecto. ¿Y tú en particular cómo lo concibes ese tema, Patrick? O sea, el tema del, ¿qué pensarías tú en tema de que sea imprescriptible precisamente lo referente a este tema muy específico de los daños en materia ambiental? Hace 2 o 3 años, yo pensaba que nosotros podríamos diferenciar los daños colectivos o difusos de los daños estrictamente personales. Son daños estrictamente patrimoniales que tengan su fuente en la pérdida de la calidad de la naturaleza. Entonces, hace 2 o 3 años yo pensaba que nosotros podríamos diferenciar y diferenciando, nosotros podríamos tener los daños que prescriben, que son los daños personales, y los daños que no se pueden prescribir, que son los daños colectivos y difusos. Todavía, actualmente yo pienso que es muy difícil distinguir dónde empieza el daño estrictamente patrimonial, que no tiene ninguna relación con la pérdida de la calidad de la naturaleza, con el daño que es efectivamente difuso o colectivo. Veamos un ejemplo. Mismo que nosotros podríamos visualizar que una persona tiene daños patrimoniales o no patrimoniales, que deban ser reparados. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no es siempre que es posible determinar cuándo empieza el daño y cuándo el daño se quita. No tenemos información con seguridad. Nosotros estamos en una zona de incertidumbre científica, incertidumbre sobre los factos, sobre la causalidad. Entonces, ¿cómo exigir de la gente que diga cuándo empieza
el punto para que se prescriba un daño ambiental. Es una regla muy peligrosa. Es una regla muy peligrosa si estamos hablando aquí de la facilitación de la reparación de los daños. Si vamos a fortalecer un régimen de prescripción de daños para daños personales, individuales, creo que estamos hablando aquí de una puerta que puede ser alargada para que no se reparen los daños ambientales. Y eso es muy peligroso, aunque nosotros estamos viendo cómo están las transformaciones ecológicas muy veloces, el cambio climático, la ciencia climática es muy segura ahora. Entonces, no sé si podríamos concebir prescripción de daños ambientales personales. No sé si es fácil decir eso hoy en Brasil. Yo, yo creo que es más fácil sostener la imprescriptibilidad de los daños y es solamente en casos muy particulares que debamos sostener que los daños prescriben. La verdad que me interesa mucho la opinión, Patrick, porque tú como director del Instituto de Derecho por un Planeta Verde y con una institución tan importante y con el prestigio que tienes, y hoy viéndonos en toda América Latina y Europa, me interesan muchos estos pronunciamientos que estás haciendo, porque a final de cuentas, independientemente del fallo, que va a ser muy importante que establezca la Corte Suprema de Brasil, que también es una corte muy prestigiada, pues bueno, es la opinión de uno de los grandes estudiosos del tema, no en Brasil, sino en América Latina. Patrick, querido doctor Patrick de Araujo Ayala, ¿qué es un daño ambiental en Brasil? ¿Cómo se concibe en la legislación, en la Constitución? ¿Cómo se maneja, cómo se establece, cómo se define un daño ambiental? En Europa, normalmente, nosotros ya sabemos, nosotros tenemos una tipología de daños. Entonces, en Europa se habla del daño ecológico puro, principalmente en España, y de los daños personales, que son los daños que tienen su fuente en alguna pérdida de la calidad ambiental. En Brasil se hace casi lo mismo. Nosotros tenemos, sí, en Brasil, y la jurisprudencia de los tribunales reconoce esa distinción. Nosotros tenemos daños personales, son daños ricochetes, daños reflejos, son daños que tienen su origen en la pérdida de la calidad de un ecosistema, de una propiedad ecológica, física, biológica, solo que lo que se pone en la demanda es una pérdida patrimonial, una pérdida no patrimonial que tiene su origen en la pérdida natural. Eso es un daño personal, un daño ricochete, un daño reflejo en la doctrina, en la jurisprudencia brasileña. Nosotros reconocemos eso. Y también reconocemos una otra tipología del daño, que es el daño ecológico puro. Nosotros llamamos de daño al macro bien ambiental. Hay sentencias del Supremo Tribunal de Justicia brasileño que proponen que hay diferencia entre el micro bien ambiental y el macro bien ambiental. Cuando se tiene una afectación sobre las propiedades colectivas y difusas del ambiente, estamos hablando acá de un daño al interés del ambiente. No estamos hablando del interés de la persona, del interés personal, de la propiedad, de la pérdida de ganancia o otra cosa. Tenemos acá una diferencia muy clara entre daño personal y daño colectivo, difusos, que son daños al macro bien ambiental. Son dos tipos muy diferentes. Y a partir de esta diferencia, nosotros tenemos el régimen de prescripción. O que estamos tentando sostener es que esta diferencia de tipología de daño y tipología para la prescripción no me parece muy clara, mismo que nosotros tengamos una sentencia de la Suprema Corte. Este debate no está muy claro en la doctrina brasileña. Nosotros tenemos que avanzar, adelantar un poco más. Tenemos espacio para eso. Doctor Patrick de Araujo Ayala, en toda esta construcción de la tipología, tanto del daño como del manejo imprescriptible, de la imprescriptibilidad, ¿qué tan importante han sido los pronunciamientos o la creación pretoriana o jurisprudencial de la Corte Suprema brasileña? A mí me parece que la Corte Suprema brasileña puede tener esta sentencia para que tengamos un refuerzo para la idea que ya está en la doctrina, que el daño colectivo difuso no prescribe. Todavía
o que la jurisprudencia hasta ahora ha hecho no está muy seguro, no está muy seguro en la ley, hay mucha crítica por alguna parte de la doctrina, porque el Supremo Tribunal de Justicia, han dicho ellos, que el Supremo Tribunal de Justicia ha sostenido eso con base en argumentos que pueden no ser tan seguros. Todavía, lo que me parece que la Suprema Corte, cuando ha dicho que los daños no prescriben, ha abierto una puerta para que nosotros podamos hablar que la Constitución puede ser utilizada para justificar claramente que algunos daños, algunas acciones no prescriben en la orden jurídica brasileña. Lo que se puede decir, por ejemplo, es que la imprescriptibilidad de las acciones de resarcimiento al erario público, esta regla, es una regla de la Constitución. Lo que se puede decir es que ella se extiende también para las acciones de reparación para el bien difuso, que está en el artículo 225 de la Constitución, el bien de uso común del pueblo. No sé cómo se han quedado los argumentos todavía. Estoy ejerciendo acá un juicio de refuerzo, tal vez de crítica o de complemento para que nosotros podamos avanzar en la cuestión. Este tema, Patrick, ahora que hablas del daño y todos los contenidos ambientales, y bueno, que lo refieres, por ejemplo, de este tema de los derechos en derechos difusos, como en el caso ambiental, que bueno, hay quien dice que son tercera y cuarta generación. El artículo 81 del Código de Consumidores brasileño es muy preciso en el establecimiento, ¿no? Es un código de 1990. Este artículo referencial, donde para muchos es modélico en América Latina, en el establecimiento tema del derecho ambiental y otros muchos derechos difusos, es importante la delimitación del derecho ambiental. Perfectamente. Nuestro régimen de protección del ambiente ha empezado con dos instrumentos legislativos procesales. El primero es la ley de acción civil pública. Todo el régimen de protección ha empezado allá. El otro es el Código de Consumidor de la década de 90. Cuando estamos hablando acá de las acciones de protección del derecho difusos, la gran parte de los derechos difusos que estaban en las primeras acciones civiles públicas son derechos difusos de contenido ambiental. Entonces, creo que toda la cuestión de la protección de derechos difusos ha empezado en Brasil con el derecho al medio ambiente. Delante, más algunos años, ha solidificado el derecho de consumidor, las demandas colectivas de difusos y otros géneros. Todavía creo que el papel del medio ambiente es muy seguro que ha contribuido muchísimo para la implementación del Código del Consumidor y de todo el régimen de protección para los derechos difusos en general. Excelente. Doctor Patrick de Araujo Ayala, finalmente, ¿cómo deciden los tribunales en materia de prescripción en Brasil? Creo que los tribunales están con mucha atención en lo que hacen los tribunales superiores, lo que hace principalmente el Superior Tribunal de Justicia, que es donde se ha originado la tesis de la imprescriptibilidad de los daños ambientales. Todavía, mismo que el Superior Tribunal de Justicia ha sostenido que los daños no prescriben, hay mucha confusión, hay mucho problema para los jueces de primera instancia reconocer la distinción entre el daño personal y el daño colectivo o difuso. ¿Por qué hay diferencia, por qué hay dificultad en reconocer esa distinción? La cuestión llegó al Supremo Tribunal Federal. Creo que ahora, cuando conocemos todos los argumentos de la sentencia del Supremo Tribunal Federal, este problema que los jueces de primera instancia aún tienen para aplicar el principio de la imprescriptibilidad se quite y no tengamos más problemas. Por eso estamos esperando muy ansiosamente para conocer todos los argumentos de la sentencia de la Corte Suprema brasileña. No, y ya que llegue ese momento, Patrick, pues vamos a pedirte que nos ilustres en el tema, porque hoy en día tenemos un auditorio de juristas de toda América y Europa, y bueno, tú eres un referente en materia ambiental, y bueno, desde donde estás tú,
con tu preparación y la dirección que tú tienes, pues yo creo que Prestigio es muy importante el planteamiento que una vez que suceda esto, pues estemos en contacto para que en América Latina se tenga una información muy precisa. La Corte Suprema brasileña es ampliamente respetada en América Latina, incluso en algunos procesos de tomar argumentación de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero me ha agradado mucho cómo nos has ilustrado, porque si bien es cierto, hablamos y abordamos ese artículo 81 que parece que define perfectamente, ese artículo 81 del Código del Consumidor brasileño del 90, encontramos confusiones. Y un jurista de tu talla, de tu tamaño, pues hoy en día sabe que eso no está claro. Entonces, desde el área de la doctrina estamos viendo que quizás haya conflictos en el tema pretoriano, en el tema jurisprudencial, y qué bueno que nos los haga saber, sobre todo por la calidad y el precedente que puede implicar la opinión de un personaje en el derecho ambiental como eres tú, doctor Patrick de Araujo Ayala. De acuerdo a tu experiencia, hoy en día, ¿hacia dónde crees que corre el criterio de la Corte Suprema de Brasil en el tema de imprescriptibilidad en el daño ambiental? ¿Hacia dónde crees que vaya? Creo que estamos avanzando muy bien para reconocer que los daños ambientales en Brasil son daños que no se puede más comprender con bases en el Código Civil. Esto está muy claro. Los tribunales superiores han avanzado muchísimo y los tribunales superiores han reforzado esta transformación, han contribuido muchísimo para que el Código Civil no sea más la referencia para todas las acciones de protección. Eso ha empezado en la década de 80 con la ley de la acción civil pública, claro, y en la década de 90 con el Código de Consumidor. Todavía ha adelantado muchísimo con la contribución de la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia. Una cosa que tenemos que reconocer es que no podemos regresar para un régimen civil, un régimen donde nosotros tenemos reglas de exclusión de responsabilidad. Creo que la dirección, el camino que nosotros estamos siguiendo ahora es para un régimen donde cada vez menos tenemos posibilidad de exclusión de daños. Nosotros tenemos un camino muy claro, muy seguro, que apunta para una posibilidad de que será excepcional la posibilidad de que daños no se puedan reparar o no se puedan demandar en juicio. Todo el régimen está en ese camino. Llegaremos ya, seguro que sí. Perfecto, sí que bueno, porque hemos tenido pues algunas cuestiones en cuanto al derecho ambiental de Argentina y vemos pues algunas diferencias y se puede generar un gran debate. Y bueno, reitero, Patrick, qué bueno que nos diste la oportunidad de escucharte en una conferencia tan interesante y sobre todo que vienen cuestiones que de alguna manera teníamos ahí como muy, muy específicas de este Código del Consumidor y que hoy en día tú estableces pues que no hay claridad. Y bueno, ya ese compromiso que una vez que resuelva la Corte Suprema brasileña, pues nos hagas el favor de hacernos una exposición en relación a lo que surge a través de la jurisprudencia de este manejo pretoriano de la Corte Suprema de Brasil y que nos hagas la explicación hacia dónde quedó tirada esta línea tan importante. Pues muchísimas gracias, Patrick, por acompañarnos en esta conferencia, haciendo un gran esfuerzo en cuanto, pues, muy entendible el español. Muchísimas gracias. Hay un gran cariño con el pueblo brasileño que siempre nos ha unido a los mexicanos, tú lo sabes. Y bueno, qué bueno que un hombre tan importante en el derecho ambiental de la región y a nivel mundial, pues esté con nosotros como miembro honorario de la academia y sobre todo generando este diálogo de cognición jurídica en materia ambiental. Muchísimas gracias por tu participación en el Congreso, Patrick. Muchas gracias por la invitación y para mí es un honor tener la oportunidad de hablar con un público tan distinto, los mexicanos, de toda la gente de la América Latina, los brasileños que nos siguen. Y para mí es una gran posibilidad de poder discutir un tema que no está muy claro, por lo menos para la gente en Brasil. Y no sé cómo esto se queda para la América Latina. Todavía para nosotros en Brasil es un tema muy particularmente importante porque nosotros dependemos de un régimen de protección diferenciado para que tengamos la posibilidad de combatir lo que se pasa en Brasil, por ejemplo, que tenemos mucha pérdida de biodiversidad. Es por eso que es un tema muy caro para nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con vosotros.
alguna palabra. Muchas gracias a José de Jesús Náfera. Una excelente disertación, Patrick, y la verdad que yo creo que después ver la posibilidad de que hagamos un análisis en América Latina, una mesa de este tema que es muy interesante y que puede haber diferentes como visiones. Por lo pronto, agradecemos hoy la participación del doctor Patrick de Araujo Ayala de Brasil, quien es precisamente director del Instituto Derecho por un Planeta Verde, uno de los institutos más prestigiados a nivel mundial, con el tema de imprescriptibilidad del daño ambiental en Brasil. Muchas gracias, Patrick, muchas gracias a todos ustedes. Concluimos una conferencia internacional más y nos vemos en la próxima.